Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Es muy estimulante tener la ocasión de hacer una presentación ante un grupo de motivados jóvenes como ustedes y en particular hacerlo sobre temas de interés común. Yo voy a hablar, y es lo que me pidieron hacer, sobre naturaleza humana y libertad. Y escuchando las presentaciones de la mañana, creo que va a ser muy interesante notar cómo confluimos en ciertas temáticas comunes a partir de posturas o miradas o ángulos de aproximación a la realidad que son distintas. Y la mirada mía, que proviene de la perspectiva evolucionaria para entender a los seres humanos y al mundo animal en general, y que pretende tener un asiento y un apoyo en las ciencias naturales y en su vinculación con las ciencias sociales, tiene que ver con lo que voy a presentar ahora a continuación. La primera cosa que me parece importante, de la cual me parece importante hablar, es primero sobre naturaleza humana, antes que libertad, y tratar de describir a qué nos referimos con naturaleza humana, que es un término que se usa con mucha facilidad y no es fácil de asir. Y cuando uno quiere hacer eso, es muy importante hacer la distinción entre naturaleza humana y cultura. Una distinción fundamental que cuando no se hace, tiende a producir muchas confusiones y errores. Entonces, la diferencia que quiero hacer ahora, la distinción que quiero hacer ahora, es aquella que uno podría decir, siguiendo el filósofo de la ciencia español Jesús Mosterín, entre natura y cultura. Y la diferencia está en los distintos métodos de transmisión de información que están detrás de estos dos términos. En el caso de la natura, de la naturaleza, de aquello que nos es natural, la información que describe esa naturaleza se traspasa de una generación a otra por el proceso de reproducción, y por eso se llama intergeneracional. Y todos aquellos datos que están capturados, toda esa información que está en el DNA de los seres humanos y que se traspasa a las siguientes generaciones, forma parte de lo que llamamos nuestra naturaleza. Y por lo tanto, aquellos elementos esenciales que no han cambiado fundamentalmente a través de los decenas de miles de años que los Homo sapiens estamos sobre la Tierra, constituyen aquello que llamamos nuestra naturaleza y cuyos rasgos voy a describir brevemente a continuación. En cambio, eso contrasta con aquella información que no se transmite, que no está encriptada en el genoma humano, que no se traspasa a través del proceso reproductivo de una generación a otra, sino que corresponde a los procesos de aprendizaje, de enseñanza, de imitación que ocurren al interior de la propia generación en la que vivimos, o sea, que ocurren durante nuestras vidas, no de una generación a otra. Y esos procesos son los que dan lugar a lo que llamamos cultura. Y por lo tanto las culturas son las normas morales, legales, penales. La cultura es las tecnologías que vamos construyendo, que hemos ido desarrollando, los conocimientos científicos, las obras de arte, las creencias religiosas, la matemática, la historia, todo eso es la cultura. Es información que no queda encriptada en nuestros genes. Nosotros no nacemos sabiendo hacer fuego. Alguien tiene que enseñarnos a hacer fuego. El fuego es un elemento cultural. En cambio, cuando nosotros nacemos, a la edad de la pubertad, surgen los deseos sexuales. Nadie tiene que enseñar los deseos sexuales. Esos están encriptados en el genoma humano. Esa es la diferencia entre natura y cultura. Y tienen caminos distintos, interrelacionados, como vamos a ver en algunos ejemplos, pero distintos. Ahora, dicho eso, hay que despejar inmediatamente algo que tiende a ocurrir. Y que el científico E.O. Wilson, de quien voy a hacer una cita más adelante también, de otra naturaleza,
lo dijo con mucha claridad. Nosotros tenemos una herencia genética, una herencia cultural, que es toda esta historia de acumulación de conocimiento, todo lo que hemos aprendido en estas decenas de miles de años en que estamos sobre la faz de la Tierra los seres humanos, y que podríamos llamar nuestra herencia cultural, por una parte, y por otra está lo que podríamos llamar la herencia genética, o sea, el genotipo de la especie que se transmite generacionalmente de una generación a otra, que esencialmente no ha variado en demasía en los últimos 50 o 80 mil años. La cultura sí, de manera muy rápida y permanente. Está cambiando incluso durante nuestra generación, incluso en los últimos años cambia, y cambian las modas, y cambian los conocimientos y las culturas. Si esas dos líneas representan la herencia cultural y la herencia genética, los seres humanos, en una metáfora que acuñó E.O. Wilson, seríamos el área de ese rectángulo. O sea, el cruce de todas esas cosas. El entrecruzamiento de las herramientas mentales que constituyen nuestra naturaleza humana, y las herramientas mentales están dadas por la arquitectura neuronal que se construyó en este proceso de evolución por selección natural, como voy a decir en un momento, que enfrenta a un entorno cultural que va cambiando y que está siendo modificado por nosotros mismos. No es lo mismo enfrentarse al entorno de la Edad Media que enfrentarnos al entorno de hoy día con los computadores, por ejemplo, y los teléfonos celulares. Y es un falso dilema que los seres humanos, que todo ocurra, que estemos determinados culturalmente o genéticamente. Ni una ni otra. Somos el encuentro de ambos elementos o ambas proveniencias. Pero la natura, o sea, la naturaleza humana, está moldeada por el proceso de selección natural. Porque esa es la mejor explicación científica que tenemos hasta ahora para entender cómo evolucionó la vida sobre la faz de la Tierra, desde hace 3.700 millones de años, cuando aparecieron los primeros organismos vivos, hasta la aparición de los sapiens hace 50, 100 o 150 mil años atrás. La evolución por selección natural corresponde a un proceso muy simple que lo voy a capturar en un par de frases. Los seres vivos se caracterizan por el DNA que forma parte de cada una de sus células, el ácido desoxirribonucleico, que contiene la información para construir ese ser vivo. Y se va transmitiendo de una generación a otra porque ese DNA ya sea se reproduce por división celular o se reproduce de manera sexuada. Pero ese proceso de reproducción no es siempre perfecto. A veces se producen mutaciones, cuando la división celular da lugar a dos células que no son idénticas a la anterior, o en el proceso de reproducción sexuada por recombinación genética, porque los aportes del padre y de la madre, o sea, de los antecesores, pueden no ser idénticos y dan lugar a variaciones en ello. Esas variaciones pueden resultar en seres que estén mejor preparados para adaptarse al entorno en el que están viviendo, y por lo tanto pueden sobrevivir y reproducirse de mejor manera que sus antecesores que no tienen esos cambios, o en peores condiciones. Y entonces, como esos cambios se heredan y se traspasan en el proceso de selección natural, en el proceso de reproducción, entonces, si fueron positivos y le permitieron a esos seres vivos sobrevivir y reproducirse de mejor manera, entonces se van a ir haciendo prevalentes a través de las generaciones. Van a haber más de ellos en las siguientes generaciones. Y como no hay alimento, no hay energía suficiente para todos, porque el elemento de la escasez está presente siempre, entonces solo algunos van a poder subsistir de esa manera. O sea, si los seres humanos nos multiplicáramos de maneras indefinidas, no habría alimento sobre la Tierra y desaparecerían algunos. Bueno, entonces aquellas mutaciones que favorecen la sobrevivencia y la reproducción son aquellas que finalmente van dando lugar a nuevos organismos vivos o nuevas especies que van poblando la Tierra, y las otras van o desapareciendo o quedando reducidas o aisladas en lugares más pequeños. Y ese es el proceso de selección.
O sea, por un lado hay una variación que es aleatoria, porque las mutaciones son aleatorias y las recombinaciones genéticas son aleatorias. Piensen ustedes que en una eyaculación humana hay hay 300 millones de espermios distintos que fecundan un huevo, entonces ¿cuál es el que finalmente resulta el nuevo ser vivo? Es bastante aleatorio, esa recombinación genética es aleatoria, pero la selección no es aleatoria. La selección no es aleatoria en el sentido que solo selecciona a aquellos que le consiguen sobrevivir y reproducirse. Y a través del tiempo entonces da lugar al proceso que les indiqué. Entonces, ¿qué ocurre? Las características, los rasgos que tenemos los seres humanos fueron moldeados por este mismo proceso. Y por lo tanto, el sistema nervioso central nuestro cerebro, que es el sustrato material donde ocurre el procesamiento de información que recibimos del entorno y con el cual se generan nuestras conductas, fue moldeado por selección natural, fue esculpido por selección natural. Los rasgos que representan fueron armados y construidos a través de este proceso. Y ese proceso y esa mente, esa capacidad de procesar información, es lo que nosotros designamos como naturaleza humana. Porque los rasgos más fundamentales que allí están capturados o están encriptados, que son nuestro sistema cognitivo, es decir, cómo aprendemos del entorno y recibimos la información del entorno o procesamos aquella misma que surge desde nuestro interior, por un lado, y el sistema emocional, es decir, aquel sistema de programas que nos hacen dirigir nuestras conductas en ciertas direcciones y no en otras, y que motivan nuestro comportamiento diario, constituyen la esencia de los seres humanos, del sistema cognitivo y emocional. Y esa es lo que llamamos la naturaleza humana. Y esa es la que se transmite a través de las generaciones, de una a otra, por el proceso de reproducción sexual, porque el DNA del genotipo humano, a pesar de las variaciones interpersonales, ese contenido se mantiene, se mantiene similar. Y porque esos rasgos son nuestros rasgos humanos más característicos, es que somos capaces de entender una tragedia griega, porque las emociones que están ahí descritas nos hacen sentido, se conectan con las mismas emociones que nosotros tenemos y podemos comprender lo que está ocurriendo. Y podemos entender la historia también porque somos capaces de ponernos en el lugar de aquellos seres humanos que vivieron en otros tiempos, porque sus motivaciones y sus conductas están fundadas en una misma naturaleza, dado por un sistema cognitivo y emocional parecido, similar, idéntico al nuestro. Y entonces, las conductas y el comportamiento de las personas es lo que da lugar a lo que llamamos ciencias sociales, y las ciencias sociales constituyen, por lo tanto, desde el punto de vista científico, extraer las regularidades observables en las conductas humanas, aquello que es regular, que es recurrente, que podemos decir, este es el tipo de cosas que hacen los seres humanos, a pesar de la vastedad y multiplicidad de posibles comportamientos y conductas dados por los distintos contextos o coyunturas a los que las personas se puedan enfrentar. Y por lo tanto la psicología, o sea, aquellas regularidades de nuestra conducta individual, la sociología, las regularidades de las conductas más bien grupales, la antropología, aquellos elementos que tienen que ver con la cultura de ciertos grupos humanos que viven entre sí, la economía, o sea, aquello que caracteriza nuestras relaciones de intercambio, incluso la moral, esa capacidad que tenemos para producir juicios morales y hacer calificaciones morales de las conductas de otros y las propias y las de terceros, todo eso forma parte de las ciencias sociales miradas desde este punto de vista. Ahora, las personas para producir sus conductas y poder conducirse en sociedad se enfrentan a problemas muy complejos. Uno es el problema que se ha llamado de la explosión combinatoria y otro es la evidencia empírica que nos muestra que las personas no somos una tabula rasa, que aprendemos todo del entorno, sino que, por el contrario, venimos precableados de fábrica con algunos elementos fundamentales que son necesarios para que podamos desarrollar nuestra vida y no tengamos interacciones destructivas que no nos permitan sobrevivir y reproducirnos. Para que hayamos llegado hasta donde hemos llegado,
es necesario reconocer que tenemos capacidades que están instaladas desde antes que aprendamos cosas del entorno. Y esas capacidades que están desde antes son lo que llamamos natura o naturaleza humana, distinta de la cultura, que sí la aprendemos durante nuestras vidas. La explosión combinatoria corresponde a ese fenómeno de crecimiento gigantesco de los números involucrados cuando se abren árboles de posibilidades. Por ejemplo, en este caso tenemos, si nosotros tuviésemos solo 2 opciones para hacer en cada minuto, o sea, al siguiente minuto tenemos 2 opciones, pero después de este tenemos 2 y así sucesivamente 2, al minuto tenemos 2 opciones, al segundo minuto 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, 4096. Después de 1 hora, o sea, de 60 de esas iteraciones, hay este número que esto es 1 millón, esto es 1 billón, esto es 1 trillón en español, pero en inglés sería 1 billón, 1 trillón, 1 cuatrillón, 1 quinquillón de opciones. Imposible resolver esa cantidad gigantesca de opciones de conductas posibles si no tenemos algún elemento precableado que nos ayude a dirigirla en ciertas direcciones particulares. Y la selección natural encontró una manera de resolver ese problema a través de los instintos en los casos de animales y de las emociones en los casos humanos. Tenemos capacidades impresionantes para resolver este problema y les quiero mostrar la evidencia empírica, algunos ejemplos de evidencia empírica que muestran que así es. Por ejemplo, cuando ustedes miran esta cara, en unos 200 milisegundos pueden darse cuenta que ese bebé tiene una cara triste. Y eso que esto es una foto en blanco y negro, muy pixelada. 200 milisegundos. O sea, es muy fácil. Reconocemos las caras de otras personas, reconocemos las emociones en otras personas con una facilidad gigantesca. ¿Por qué? Porque la selección natural moldeó esa capacidad en nuestro sistema nervioso central porque fue fundamental para poder resolver los problemas de convivencia y sobrevivir y reproducirnos exitosamente. En cambio, si ustedes se enfrentan al problema de encontrar a Wall-E, que es un juego infantil, no sé si alguno lo conoce, que es encontrar un monito distinto, un monito como contemporáneo en estos dibujos antiguos, no lo van a encontrar aquí porque está en la página del lado, así que lo busquen lo van a encontrar. Pero el juego, uno se demora entre 100 y 1000 veces más en encontrarlo. O sea, entre 20 segundos y 3 minutos. O sea, bien digo, entre 20 segundos y 200 segundos en encontrarlo. O sea, somos 100 o 1000 veces más malos para encontrar a Wall-E en circunstancias que desde el punto de vista de la complejidad computacional, o sea, para hacer un programa de computación para encontrar a Wall-E, o hacer un programa de computación que resuelva el problema de darnos cuenta que ese niño tiene una cara de tristeza, este programa computacional es mucho más sencillo, mucho más simple. Eso significa que la complejidad de nuestra arquitectura neuronal es capaz de resolver ese problema importante para la sobrevivencia y reproducción y no resolver que no era tan importante. Del mismo modo, aprendemos a hablar con mucha facilidad, nadie nos enseña a hablar, estamos precableados para recibiendo los sonidos del entorno de 0 a 2 años, somos capaces de distinguir cuáles son los sonidos humanos y cuáles no, los sonidos humanos rescatar las sílabas para formar palabras, de las palabras unas con otras reconocer cuando se refieren a objetos concretos, como una pelota, o abstractos como el color rojo, podemos entender las frases, todo eso somos capaces de hacer sin que nadie nos enseñe. En cambio, para aprender a escribir, una vez que uno sabe hablar, un proceso mucho más sencillo, tenemos que tomar clases, ir a un colegio y que transcurran 5, 6 o 7 años para que eso ocurra. Eso nos muestra que estamos precableados para ciertas cosas, no somos una tabula rasa, un tema muy importante para mantener en mente. Y por lo tanto, el modelo emergente que surge de esta manera de mirar el mundo es el modelo que ha sugerido Leda Cosmides, una de las creadoras del concepto de psicología evolucionaria, este libro. Nuestra mente, dice, contiene mecanismos funcionales adaptativos
mecanismos mentales, capacidades mentales, que fueron seleccionados en este proceso evolutivo al que me he referido para solucionar problemas de supervivencia y reproducción en el ambiente ancestral cazador-recolector. O sea, tenemos una serie de estos elementos, entre los cuales, como les dije, están las emociones, estas capacidades que tenemos para dirigir nuestra conducta en ciertas direcciones y no en otras, dependiendo de las pistas que esa información del entorno nos entregue. Si es de un cierto tipo, nos podemos estar alegres, si es otro tipo, vamos a estar tristes, etc. Entonces, una manera de describir esto metafóricamente, o si ustedes quieren gráficamente, es la idea esta de una cortapluma suiza, con muchísimas herramientas que se activan y se utilizan según las pistas que el entorno te entregue, según lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y nosotros hemos tenido que resolver muchos problemas cuando tenemos que saber encontrar pareja, tenemos que leer las emociones de los otros, tenemos que distinguir quién es amigo y enemigo, tenemos que aprender a balancearnos para caminar, tenemos que saber mantener la pareja y que no se nos vaya la pareja, tenemos que aprender a cuidar a nuestros hijos. Todas esas cosas las hacemos de manera bastante instintiva y están formadas por una multitud de capacidades que están instaladas en mecanismos funcionales cuya detección y posibilidad de explicitar se ha logrado a través de experimentos interesantes que los psicólogos evolucionarios y otros científicos sociales han logrado hacer. O, una manera más moderna de decirlo, que nuestra mente es una serie de aplicaciones, apps, como herramientas que están ahí disponibles. Aparte de eso, están nuestras capacidades cognitivas para hacer descripciones racionales a posteriori. Pues nuestras capacidades innatas, instaladas, precableadas, son fundamentales para poder desarrollar nuestra vida humana como la conocemos. Entonces, quiere decir que el modelo estándar de las ciencias sociales, que pensaba que nosotros éramos como una tabula rasa, en que todo lo aprendíamos del entorno a medida que nuestras vidas iban transcurriendo, es un modelo errado. No es que es completamente errado, porque efectivamente aprendemos muchas cosas del entorno, aprendemos casi todo lo que sabemos, lo aprendemos durante nuestras vidas. Todas las otras cosas que las teníamos de antes, ni nos damos cuenta que las teníamos. No somos conscientes de que tenemos todas esas emociones y capacidades de antes. Somos conscientes solamente de las que aprendemos. Entonces, la famosa frase de Emil Durkheim, que decía, la naturaleza humana es ese material indeterminado que el factor social moldea y transforma, o sea, que somos una página en blanco, es una idea equivocada y la ciencia ha mostrado que es equivocada y la evidencia empírica ha mostrado que es equivocada, porque si no, no se podría entender lo que les mostré de estar tan rápidamente en la cara de la tristeza de un niño y no ser capaz de encontrar a Wally con esa misma facilidad. El modelo, la idea del determinismo cultural, o sea que estamos totalmente determinados por la cultura circundante, es una idea equivocada. No totalmente equivocada, porque por supuesto que el entorno nos modifica y nos impone cierta restricción y nos hace comportarnos de ciertas maneras. Pero es equivocada en el sentido que estamos total y absolutamente determinados por ello. Y de ahí la famosa frase de Deng Xiaoping, que dijo, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. ¿Qué quiso decir con esto él, en el fondo? Esto se lo dijo muchas veces. Una de las veces que lo dijo fue cuando le preguntaron por el capitalismo o el comunismo. Entonces él dijo, no importa, o si le preguntaron si el modelo chino era capitalista o comunista, él dijo, no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. ¿Qué es lo que quiso hacer con eso? Que no importa aquellos elementos accesorios del gato o del modelo, lo importante es que haga aquello que está en su naturaleza. Y en la naturaleza de los gatos está cazar ratones. Y en la naturaleza de los seres humanos, eso es lo que estaba implícito en su frase, está la de ser motivados por los incentivos que nos hacen mejorar nuestra condición personal. Y en el caso particular de Deng Xiaoping se estaba refiriendo al tema, ¿no es cierto?, de cuando se liberaron los precios agrícolas y las personas pudieron producir
bienes agrícolas y venderlos ellos mismos a los precios que ellos quisieran, y entonces empezó a crecer la capacidad de producción agrícola de alimentos de China, y luego toda la revolución que en los últimos 30 y tantos años ha producido el cambio fabuloso de ese país. Entonces, Deng Xiaoping en el fondo está reconociendo de que hay una naturaleza humana que no es, y por lo tanto no estamos determinados totalmente por el entorno, porque si no, la revolución cultural de Mao hubiese resultado. Era cuestión de cambiar el entorno cultural y los seres humanos no han sido todos seres nuevos. Y así, no ocurrió así. Otra manera de decirlo es lo que me dijo en una ocasión E.O. Wilson en un coffee break, en una conferencia. Yo le pregunté por el comunismo y me dijo, nice theory, wrong species. Linda teoría, pero los humanos son la especie equivocada para aplicarla. No funciona para los seres humanos. O sea, no basta con que uno tenga una idea de cómo organizar la sociedad si no da cuenta de cómo las personas son, cuáles son sus características, su naturaleza, de modo de poder diseñar reglas de convivencia que sean armónicas con la naturaleza y obtengan lo mejor de ella para su funcionamiento. Hacerlo de otra manera conduce a los fracasos que hemos conocido. Y entonces paso al tema de lo que he llamado los impulsores conductuales. Entonces, si nosotros los seres humanos tenemos esta naturaleza que contiene en su interior ciertas disposiciones emocionales y cognitivas especiales, en particular contiene también ciertos impulsores conductuales y ciertas direcciones de conducta que son permanentes y que están siempre a flor de luz, a flor de piel, y que dirigen la forma en que se produce la interacción social o la vida en sociedad. Y la primera, que voy a verlas muy brevemente, es el altruismo y el egoísmo, muy importante. Ambas coexisten en los seres humanos, no es ni una ni otra, como dijo el profesor Zanotti. La psicología coalicional, esa la capacidad para sentirnos pertenecientes a ciertos grupos, múltiples, distintos, pero pertenecientes a, y la permanente búsqueda por ascender en la jerarquía social en algún tipo de ranking que llamamos estatus. O sea, esta tendencia a diferenciarnos más que a igualarnos, lo que hace que la igualdad sea una búsqueda de algo que entra en cierta contradicción como con nuestra propia naturaleza. Bueno, el altruismo y el egoísmo. Veamos primero el puzzle del altruismo. Rápidamente, este fue un puzzle para Darwin desde los inicios. Porque supongamos que ahí tenemos una población, esa es la población total, y hay un grupo de altruistas que están ahí. Ese grupo de altruistas lo que va a hacer, como es altruista, o sea, como el altruismo se define como otorgar beneficios a terceros incurriendo en un costo personal para hacerlo. Si uno incurre en un costo personal para favorecer a terceros, tiene que decir que esos terceros van a estar en mejores condiciones para sobrevivir y reproducirse que aquel que los otorgó, que a su vez incurrió en un costo para ello y por lo tanto hizo un detrimento de su capacidad para sobrevivir y reproducirse. Y quiere decir entonces que la población que está acá va a haber más de ellos en las siguientes generaciones que las de acá, que están incurriendo en costos para hacerlo. Y por lo tanto, eso va a ocurrir en la siguiente generación y así sucesivamente. Y por lo tanto, en principio, tendrían que desaparecer los altruistas. No podría haber altruismo en ninguna parte de los organismos vivos en general, pero en particular de los seres humanos. Y sin embargo lo hay, porque las personas sí se hacen favores a otros y sí tenemos sentimientos de solidaridad que existen, no son falsos, y que coexisten con el egoísmo. Bueno, este problema fue resuelto, lo voy a mencionar muy brevemente cómo, porque sería una presentación aparte el desarrollo de esto, pero estos dos personajes, 100 años después que Darwin publicó su libro, lo resolvió. Uno es Hamilton, un biólogo británico, que dijo, tiene sentido ayudar a quienes son nuestros parientes. O sea, un subgrupo de estos favores, si los hacemos a nuestros parientes, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque los parientes comparten los genes. Entonces, si nos reproducimos nosotros o se reproducen nuestros parientes con genes similares a nosotros, desde el punto de vista de la evolución no hay gran cambio.
y hace sentido evolucionario entonces ayudar a nuestros parientes. Y eso es un poco lo que hacemos. De hecho, es tan obvio para nosotros que queremos ayudar a nuestros parientes y que tenemos esa disposición, que hay un término, ¿no es cierto?, el nepotismo, que viene de nipote, o sea, sobrino en italiano, que quiere decir ayudar a un pariente a obtener un cargo público en desmedro de una persona mejor calificada. Pero Robert Trivers, más interesantemente, dijo, sí, pero esta capacidad para ser altruista no solamente tiene sentido, desde el punto de vista evolucionario, hacerla con nuestros parientes, sino que incluso con seres con quienes no compartimos genéticamente. Si es que al hacerlo vamos a recibir favores de vuelta. De tal manera que como resultado de esta entrega mutua de favores unos a otros, motivados emocionalmente, no necesariamente racionalmente, todos estemos mejor que si cada uno anduviera por su cuenta. Y por lo tanto, el altruismo recíproco o la reciprocidad es una característica de los seres vivos y en particular de los seres humanos que existe y que se da. Y por lo tanto, entonces, el altruismo y el egoísmo se dan. El egoísmo por razones obvias. Todos necesitamos sobrevivir y reproducirnos y queremos que nos vaya mejor a cada uno de nosotros. Pero, a su vez, tenemos esta disposición altruista con el resto que lubrica y permite la vida social. La vida social original, en clanes, en grupos pequeños, y complejiza la vida en sociedades más anónimas y grandes como las de ahora. Este tema fue capturado muy bien por Adam Smith, ¿no es cierto?, en las famosas citas que siempre se hacen, el tema del egoísmo, en la famosa cita que uno podría indicar que está el corazón de la mano invisible, no es de la benevolencia del panadero, del cervecero, del carnicero, de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. O sea, el hecho de que cada uno compita para que le vaya mejor, permite que haya más pan, cerveza o carne para más personas a mejores precios. O sea que el afán individual, egoísta de cada uno, que existe en los seres humanos, tiene como resultado, aunque no sea la intención de los actores, un beneficio social. Pero lo interesante de esto es que está capturando un rasgo humano que es el del egoísmo. Pero 17 años antes, ¿no es cierto?, en los sentimientos morales, Adam Smith había dicho ya y había por lo tanto identificado esta disposición altruista de los seres humanos. Dice, por muy egoísta que supongamos a los seres humanos, hay algo en su naturaleza que los insta a preocuparse por la felicidad de los demás, sin obtener de ellos más que el placer de observarla. Bueno, en realidad, no más que el placer de observarla, quizás en eso se equivocó Smith, porque la teoría moderna nos dice, obtenemos los favores recíprocos. O sea, la preocupación, pero no nos damos cuenta de ello. Nosotros cuando nos hacemos una introspección, ayudamos a los demás, lo hacemos porque así lo sentimos, a veces lo hacemos también de manera manipulativa. Y eso es lo que complejiza aún más todas las relaciones sociales. Pero estas dos características están presentes en los seres humanos y los juegos de la economía experimental han mostrado que el egoísmo se da con mucha más facilidad en las situaciones anónimas y el altruismo se da más en las situaciones sociales. Bueno, Hayek ha desarrollado todo esto, pero no vamos a entrar más en eso porque sería irnos por otra rama. El otro impulsor conductual o driver de nuestras conductas es la psicología coalicional. Esta capacidad para sentirnos parte de un grupo. Se ha hecho experimentos en los campamentos de verano en Estados Unidos en que los alumnos de un colegio se les separan, no un colegio, unos alumnos que van a un campamento de verano de distintos colegios que no se conocen entre sí, los sortean aleatoriamente y los ponen uno en el grupo azul y otro en el grupo rojo. Y esa misma noche comienzan, ¿no es cierto?, los del grupo azul a complotar para quitarle las cosas al grupo rojo o impedir que logren las metas que les propuso el monitor, etc. O sea, sin que se conozcan, sin que haya otro señal de pertenencia más que el haberles dicho que pertenecen al azul o al rojo, sin que no haya ningún lazo de amistad o de vida anterior entre ellos, se produce una unión tan cercana que los hace complotar unos con otros, lo que muestra que esta es una capacidad que está instalada
de manera prácticamente precableada en nuestra naturaleza. Y, por lo tanto, es lo que nos hace ser hinchas de Boca, Martín. O sentirnos parte de los exalumnos de un mismo colegio, o participar en política. O sea, aquí está el corazón de lo que ocurre en los grupos humanos. Nos sentimos partícipes de uno o de otro y nos hacemos solidarios a las causas de unos y otros. Y, finalmente, el estatus, la disposición conductual que nos lleva a ascender en la jerarquía social, fundamental en la historia de la humanidad. Ascender en la jerarquía social, cualquiera de ella sea de casta, sea de riqueza, sea de poder, de la forma como se manifieste. Y por lo tanto, es una manera de decir que nosotros buscamos diferenciarnos con el resto, no queremos igualarnos con el resto. Y fíjense ustedes lo que ocurre, el primer ministro hace un gesto de deferencia a la reina cuando la saluda. La reina es otra mujer más, pero tenemos está instalada en nuestra imaginación como un ser de una jerarquía superior. Y entonces, y también los artistas desean ser los más famosos y los que tengan los mejores honores, y todos buscan diferenciarse de otros artistas, ¿verdad? García Márquez dijo, parafraseando a García Lorca, que él solo escribía para lo que hicieran más. O sea, en el fondo, recibir el aprecio y el reconocimiento del resto. Los científicos buscan ganarse el premio Nobel, ¿verdad? Los empresarios quieren ser los más ricos. O sea, este afán de ascender en la escala social, cualquiera sea la medida que se utilice, está permanentemente en nuestras motivaciones conductuales, y por lo tanto nosotros nos movilizamos y nos movemos, y nuestra vida social y nuestra vida en comunidad está marcada por estos tres impulsores conductuales. Por eso yo escribí hace una semana, unos días atrás, una columna en el Mercurio que muestra que el Pokémon Go los que diseñaron el juego utilizan estas tres cosas. Porque aquí el juego consiste en ir ganando, ir escalando ranking dentro del sistema y ser mejores que otros. O sea, el status está ahí permanentemente actuando. Está el tema de que te obligan a un cierto nivel que llegas a formar parte de algún equipo, y con ese equipo elaboras ciertas estrategias comunes y compites con otros, y por lo tanto está el tema de la psicología colisional, y está el altruismo y el egoísmo detrás de todo eso. O sea, no hay nada nuevo detrás de un juego de este tipo. El juego está utilizando estas disposiciones conductuales que están instaladas en nuestra naturaleza humana. Bueno, ¿y cómo entra la libertad en todo esto? ¿Verdad? ¿Cómo entra la libertad en todo esto? Bueno, nosotros nos sentimos libres cuando podemos desarrollar las conductas que están detrás de esas motivaciones. O sea, cuando podemos hacer aquellas cosas que están en nuestra naturaleza querer hacer y que están instaladas por todo este proceso evolutivo al que me referí, y que tiene estas direcciones motivadas por estos impulsores conductuales. Por supuesto que nos hemos puesto de acuerdo en que no cualquier cosa, si queremos matar a otros, tenemos reglas para no hacerlo y castigos para los que lo hacen. Y entonces entramos en todo ese tipo de fineza. Pero en lo fundamental, la libertad un poco es ansia de poder desarrollar las conductas para los que tenemos en nuestro sistema nervioso central instalada y que nos impulsan a actuar en ciertas direcciones. Queremos ascender en la jerarquía social, queremos lograr estar trabajo, queremos poder hacer nuestro viaje, etc. Pero esa libertad, las opciones que teníamos no han sido siempre las mismas. Originalmente, cuando éramos cazadores-recolectores, el imperativo termodinámico de tener que mantenernos vivos nos obliga a conseguir energía. Y para conseguir energía, lo primero que hay que hacer es obtener alimento. O sea, sin alimento, nada de esto funciona. Entonces, hay ciertas restricciones. Y esas restricciones hacen que las opciones a las que nosotros nos enfrentamos han ido cambiando. ¿Cambiando por qué? Por el desarrollo tecnológico que hemos logrado a través del desarrollo de los humanos en esta historia de estas decenas de miles de años. Desarrollo tecnológico que
ha modificado el entorno al que nos enfrentamos y que nos abre el abanico de opciones posibles de conducta, ¿no es cierto? Y así podemos trabajar en lugares muy distintos que estar haciendo como una empresa, ¿no es cierto?, de software o digital, contemporánea, o tenemos opciones múltiples en los supermercados si queremos consumir, o si queremos entretención, hay muchas variedades posibles de entretención, o si queremos consumir cultura o participar. En fin, se nos abre, la libertad en ese sentido evoluciona. ¿Evoluciona por qué? Porque la capacidad cultural de construir nuevas tecnologías modifica las opciones que se nos arman. Y por lo tanto, la libertad, como se ha dicho, sigue un poco esta máxima de... Hay que entenderla de la manera como se refiere aquí Milton Friedman. O sea, es la ausencia de coerción de un hombre o de coerción de un ser humano por sus semejantes. La ausencia de coerción, o sea, la capacidad para hacer aquello que tenemos la disposición para hacer sin que otro nos inhiba a hacerlo. La libertad no consiste en poder o la ausencia de libertad no consiste en no poder ir a la luna porque no tenemos el cohete, sino que en aquellas cosas que sí podemos hacer, que no haya alguien que nos lo impida. Entonces, de esa es la manera en que debemos observar o mirar la libertad. Pero los seres humanos hemos seguido un cierto patrón de desarrollo. Esta libertad, este abanico de opciones posibles no va en cualquier dirección, porque ha tenido un cierto vector que la va dirigiendo, que a lo largo de los años y mirándola hacia atrás podemos advertirlo. En el libro Guns, Germs and Steel de Jared Diamond, o sea, Armas, Gérmenes y Acero, él muestra un patrón bien interesante que se repite en todas las civilizaciones humanas en las que uno puede observar y mirar. Primero, todo comienza por domesticar aquellos granos de carácter salvaje que son domesticados por los seres humanos inconscientemente, por el hecho, por ejemplo, de que toman los granos de trigo que están en las espigas que se mantienen de pie y que no caen al suelo. Al comer ese trigo de carácter silvestre o salvaje, y a través del proceso natural de la digestión y la excreción, se van reproduciendo esas plantas, pero aquellas justamente seleccionadas de forma inconsciente, las que se mantienen más erguidas, y por lo tanto fueron, y no las que tenían unos tallos más débiles que se caían al suelo con más facilidad o que se rompían. Y ese método de selección permitió finalmente arribar hacia la agricultura. Y en China, en el Oriente Medio, y posteriormente también en Mesoamérica y en Indoamérica, y en Nueva Guinea, en todos esos lugares donde aparecieron civilizaciones siempre comenzaron de esa manera. Y posteriormente empezaron a utilizar mamíferos mayores. Mamíferos mayores como caprinos, vacunos, caballares, ¿verdad? Incluso en algunos casos elefantes, que sirven de tracción, de energía, para tirar cosas, para obtener alimentos como leche o carne, etc. Y eso entonces permitió absorber o resistir mayores poblaciones y el invento de la agricultura. Y con mayores poblaciones y con la producción de mayores cantidades de elementos fue necesario llevar un registro físico de todo eso para poder saber de quién eran todas estas cosas que estaban ocurriendo y materiales que estaban haciendo, y eso dio lugar a la escritura. Dejar un registro físico externo, porque ya no éramos capaces de mantenerlo en memoria o de una manera fiable para todos. Y eso permitió, ¿no es cierto?, el crecimiento aún mayor y el sostener las poblaciones en comunidades mayores que llamamos ciudades. Esta trayectoria, que fue en todas partes la misma, es una trayectoria de la generación de valor. Generación de valor que está impulsada por este afán de las personas de lograr en este proceso diferenciarse del resto, subir su estatus y por lo tanto aumentar la jerarquía dentro de la sociedad. Y este afán entonces no muestra que los seres humanos, dentro de nuestras disposiciones para conducirnos, no vamos en cualquier dirección aleatoria. Estamos siempre haciendo cosas que van en la dirección de crear más valor, de construir
un entorno que nos permite satisfacer nuestras necesidades, juntarnos en grupos, vivir en ciudades, desarrollarnos individualmente, crecer cada uno de nosotros y tratar de ascender en la escala social. Todos quieren que, algunos quieren que les vaya mejor en su trabajo, o quieren ser más populares en su barrio, o quieren ser mejores científicos, etc. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en este afán permanente de obtener más eficiencia o mayor cantidad de bienes en este proceso de tecnologización que hemos ido desarrollando. Por ejemplo, aquí quedó en negro, no se ve mucho, pero dice, ¿cuánto tiempo se necesita para ganar el equivalente a una hora de lectura? Para ganar en el salario un equivalente a una hora de lectura. En el 1800, 6 horas. Para poder había que trabajar 6 horas para poder tener una hora de lectura. En 1880 bastaba con 15 minutos de trabajo. En 1950, la ampolleta incandescente, con 8 segundos de trabajo, uno tenía una hora de lectura, tenía el dinero suficiente para pagar una hora de lectura, y la ampolleta SF en 1997 con medio segundo. Eso muestra la capacidad para generar mayor capacidad para hacer cosas, mayor eficiencia en la producción de bienes. O si ustedes lo quieren ver de otra manera, el consumo diario de energía per cápita que somos capaces de acumular para poder vivir en el entorno en el entorno tecnológico en el que nos encontramos ha ido cambiando. Aquí no se ve nada porque quedó en negro, pero en fin. Pero esta es la transición desde los hombres primitivos hasta el hombre tecnológico del siglo XX o XXI. Esta es la energía per cápita que consumimos y que producimos. Por lo tanto, esto implica, es una manera de medir que las civilizaciones no van en cualquier dirección, van en ciertas direcciones y que están dadas por estas restricciones o condicionamientos que nuestra arquitectura neuronal, aquellos seres que somos y que somos el resultado de este proceso evolutivo, tenemos incorporado en nuestro acervo desde los inicios. Y por lo tanto, cuando hablamos de naturaleza humana y libertad, tenemos que decir que deseamos la libertad para que, en ausencia de coerción, podamos satisfacer las motivaciones de nuestra naturaleza humana, que no perjudique al resto y que nos guíe por la senda del progreso, marcada por la creación de valor, que es un poco lo que he estado diciendo. De tal manera que aquí está un poco capturado el recorrido que he tratado de mostrarles en esta presentación. O sea, iniciamos la presentación tratando de entender en qué consiste la naturaleza humana, un término que se usa con mucha facilidad. Traté de mostrar que la ciencia tiene una manera de definir la naturaleza humana hoy día, que la perspectiva evolucionaria nos ayuda a comprenderlo de mejor forma, que esa naturaleza está fundamentalmente constituida por los sistemas cognitivos y emocionales que todos poseemos, que esos sistemas cognitivos y emocionales forman parte de nuestro patrimonio como especie, que están encriptados en nuestro genotipo, con los cuales venimos precableados desde que nacemos, y que los elementos culturales que aprendemos a lo largo de nuestras vidas, que son las creaciones que hemos ido haciendo a través de la civilización, son elementos externos, pero que no están encriptados en nuestro genoma y que nos han servido para recorrer un camino de creación de valor y de vida en condiciones cada vez más complejas, que están alimentadas a su vez por estos impulsores conductuales, que forman parte también de los elementos de la naturaleza humana, como nuestra disposición egoísta y altruista que coexisten, como es la disposición a la psicología coalicional, que está en la base de muchas de las cosas que ocurren hoy en día. Los conflictos del Medio Oriente, por ejemplo, entre sunitas y chiitas, es un ejemplo perfecto de la psicología coalicional y cómo se reacomodan las potencias en torno a los distintos grupos, a las distintas situaciones que eso produce, y muestra que las personas son capaces de cambiarse de grupo al que pertenecen, así como los jugadores de fútbol, que cuando son vendidos a un nuevo club, se incorporan al club y forman parte de él, y no tienen ningún problema en sentirse de esa manera. Bueno, algunos que tienen
un attachment muy fuerte con el club anterior, puede que no, pero en general es muy fácil para los seres humanos sentirse pertenecientes a un grupo. Y por supuesto este afán de ascender en la jerarquía social, que ha sido un poco el combustible que ha alimentado y que nos ha transformado en seres trabajólicos. ¿Por qué seguimos trabajando? ¿Por qué no somos como los leones, que una vez que salen a cazar, comen, se echan a dormir, no tienen más ambición, y los seres humanos siguen teniendo esa ambición? ¿Por qué eso ocurre? Por esta disposición a aumentar nuestro estatus, nuestra jerarquía social. Es la razón por qué el estatus está establecido, sería materia de otra presentación, pero hay buenas razones evolucionarias para que ello así sea. Y por lo tanto, entonces, en ese escenario, que es un escenario abierto a la construcción y creación, ¿cierto?, de tecnología, de valor, de valores, de conocimientos y de todo, está dirigido, está motivado por nuestras disposiciones conductuales, no en cualquier dirección. Y dentro de ese bagaje es que la libertad humana es la que añoramos y anhelamos, porque nos permite hacer aquellas cosas, o es una forma de describir que no queremos ser coartados en desarrollar las conductas, nuestras motivaciones, y por eso que describimos a la libertad humana como un factor tan importante. Pero lo que está detrás en el fondo son estos impulsores conductuales que son los que desarrollan nuestras vidas. Muchas gracias. Bien. Hola, buenas, muy interesante la charla. Mi pregunta es bastante simple, una cosa puntual respecto de los impulsores conductuales. ¿Tienen que ver o son parte de la parte biológica de la naturaleza o son cosas culturales? Porque, bueno, uno puede identificar que en la parte o en el Medio Oriente pueden existir otros impulsores que tal vez no son la motivación del estatus, por ejemplo, simplemente una cosa más uniforme o que varía respecto a las religiones. ¿Eso aplica solamente al occidente? ¿Es cultural? Esa es mi pregunta. No, yo creo que es válido para todas las personas, de todas las culturas y de todas las razas. Ahora, los seres humanos somos suficientemente variables individualmente, de tal manera que uno puede encontrar contraejemplos contra cualquier cosa, contra cualquier generalización estadística que uno quiera hacer, ¿eh? Obviamente, pero en general estos impulsores conductuales o drivers de conducta son universales, ¿eh? Son universales y en todas partes uno observa, o sea, yo no conozco trabajadores, por ejemplo, que le pidan descender en la escala. ¿Sabes que yo creo que me bajen el sueldo o que me tiren a un trabajo más malo? O me pongan. La gente no, la gente busca lo contrario. O sea, nos parece raro que entonces, el interés por ascender en la escala social y lo mismo, la capacidad para sentirnos formar parte de un grupo. Y los partidos políticos son un ejemplo fantástico de ello. El altruismo y el egoísmo lo mismo. Fíjate que, por ejemplo, un campesino puede ser muy altruista con nosotros cuando vamos de vacaciones en el campo y tenemos un problema con nuestro coche y nos invita a su casa y nos ofrece té, en fin, y nosotros decimos, este señor ni me conoce y me está siendo tan gentil conmigo, y sin embargo puede ser muy competitivo y egoísta cuando va el fin de semana a vender sus productos al mercado. Las dos cosas están, no es que una sea una u otra, depende de la circunstancia. Lo mismo un empresario puede ser muy competitivo y querer ganar la mayor cantidad de dinero en su empresa, pero a lo mejor hace donaciones anónimas, altruistas, que no nos enteramos. O un político puede querer que su partido o sus ideas se divulguen y trabaja altruista y solidariamente para ello, pero cuando llega el momento de definir quiénes son los candidatos que van a postular a tal cargo, ¿no es cierto?, en la Cámara o en el Senado, entonces va a pegar codazo y va a hacer todo lo posible para... Las dos cosas coexisten. Entonces, yo creo que son universales. No veo que... Es posible que algunas personas hagan un esfuerzo particular en esa dirección, pero si uno mira a la sociedad en general, ocurren las mismas cosas. O sea, el emperador de Japón sigue siendo el símbolo de la máxima autoridad. En la India los grupos y las castas siguen formando digamos, unidas o
por esta idea de la psicología coalicional. Esas cosas no cambian, sin perjuicio de los ejemplos particulares que uno puede encontrar. Hola, Patrick Poblete, de Chile. Álvaro, se me genera la inquietud. ¿Por qué nosotros podemos pensar que el objetivo es el estatus y no es una consecuencia del bienestar personal? Tal como lo exponías con las citas de Adam Smith. Da para pensar que la sociedad, que la cultura reconoce el estatus a medida que uno como individuo es más efectivo, en la persecución del bienestar, porque todos como individuos personales podríamos perseguir el bienestar propio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que es el estatus, el objetivo y no la consecuencia de que el objetivo sea el bienestar personal? Hay varias pistas que lo sugieren, ¿eh? Por ejemplo, suponte el caso de un científico. Los científicos están siempre tratando de producir más papers que sean más citados permanentemente para recibir el reconocimiento de su entorno. Lo mismo pasa con los artistas, lo mismo pasa con los empresarios. O sea, no cambia el hecho de haber alcanzado un cierto nivel para luego sentarse y quedarse sin hacer nada. Las personas en general no hacen eso. Están siempre buscando mantener ese nivel en la jerarquía que alcanzaron. Ahora, ¿cuál es la razón de fondo de ello? Bueno, tiene que ver con el aparejamiento. Pero quizás lo podemos conversar después, porque eso, para poder desarrollarlo bien y que se entienda, tendría que gastarme unos 10 minutos en ello, y no sé si vale la pena. Pero tiene que ver con la forma de aparejarse los seres humanos. El estatus es un atractor de pareja que permite que le permite a los individuos tener acceso de ambos sexos a mejores parejas. Y por lo tanto está instalado, así como ya estaba instalado en especies anteriores, eso mismo. Así es, por ejemplo, que existen en los chimpancés, que es una especie muy parecida a la nuestra, similar, o tenemos un antepasado común, los machos alfa, y que están permanentemente peleando quién es el macho alfa. Ese tipo de fenómeno se puede desarrollar la idea en el caso de los humanos bien, es lo que muestra y lo que ha mostrado para los cientistas sociales que han estudiado esto, que efectivamente es la idea de ascender en la jerarquía social un gran motivador, sin perjuicio que por supuesto que el bienestar personal también está ahí presente. Pero ¿por qué es ilimitado? ¿Por qué no para? ¿Por qué sigue? ¿Por qué somos tan trabajólicos? Es un poco, está dado por este esfuerzo por ascender permanentemente en la jerarquía social. Álvaro, mi nombre es Andrés Soto. Te quiero hacer una pregunta sobre lo de impulsores conductuales. Que tú dijiste que las personas estaban movidas básicamente por altruismo y egoísmo. Y un poco lo que te quiero plantear es un dilema que muchas veces plantea la izquierda, que es que existe un dilema entre competencia y cooperación. Muchas veces uno escucha las críticas que ellos hacen al mercado o al libre mercado o a su concepción de mercado, diciendo que eso está basado en el egoísmo y lo que ellos promueven, en el fondo, contrariamente, es una sociedad que esté mucho más basada en la cooperación o que distintos sistemas estén basados en cooperación. Se escucha desde el debate del sistema de pensiones hasta lo que pasa muchas veces en la escuela, que el lucro, etcétera, etcétera. Entonces, yo te quiero preguntar un poco cómo crees tú que se puede rebatir un argumento que también es tan emocional, que plantea la izquierda, que es un argumento basado en la cooperación, o sea, en el altruismo, diciendo que, oye, la naturaleza humana no es precisamente esa, la naturaleza humana en realidad va en otra dirección. Y si bien el altruismo es deseable y podemos fomentarlo, la verdad que no nos movemos y la sociedad no se mueve a través de altruismo precisamente, sino que
muchas veces una mezcla de los dos, o incluso probablemente pese más la parte que sea competencia, que está relacionada con el egoísmo. Entonces, ¿qué crees tú sobre eso? Y también, en la misma línea, si tú crees que las personas son de cierta manera como... ¿se existe una discordancia entre lo que las personas muchas veces dicen o quieren o dicen pretender con lo que realmente terminan realizando? Porque uno muchas veces escucha que la gente quiere más altruismo, una sociedad mucho más cooperativa, pero al final del día, por lo menos mi concepción es que los individuos terminan siendo mucho más egoístas a la hora de actuar. Bueno, el hecho de que seamos altruistas y egoístas, o sea, que ambas disposiciones conductuales coexistan en nosotros, en primer lugar, muestra que no podemos utilizar solo una de ellas permanentemente. En el caso de la cooperación, por ejemplo, el caso del juego de los bienes públicos, no sé si lo conocen, en que las personas hacen aportes a un pool común que se multiplica en la siguiente ronda. Y por lo tanto eso va favoreciéndolos a todos en la medida que todos aporten. Pero aquellos que no aportan, o sea, aquellos que aportan poco, se benefician de que el pozo común se multiplique, pero ellos hicieron un aporte chico, por lo tanto van a quedar con más dinero después de la vuelta. En estos juegos se muestra que después de algunas rondas, las personas empiezan a aportar menos tratando justamente de sacarle provecho a esta situación. Este es el típico ejemplo de los free riders, o sea, la existencia de free riders es lo que está permanentemente vigente, es lo que hace fracasar los esquemas basados solo en la cooperación, y por eso que no funcionan. Y entonces, y como eso forma parte de la naturaleza humana, el sacar provecho coyuntural a una situación particular y la disposición de colaboración no es permanente ni en todas las circunstancias, es que uno tiene que diseñar las reglas del juego o las instituciones con las cuales quiere producir la interacción social, la vida en comunidad, de maneras en que se aprovechen ambas situaciones. En el caso de las sociedades modernas que funcionan de manera anónima en mercados impersonales, la competencia es crucial porque la cooperación se tiende a desmoronar cuando son grupos grandes. ¿Por qué funcionaba la cooperación en los grupos pequeños de cazadores-recolectores? Porque todos estaban de alguna manera controlando unos a otros. Y entonces era fácilmente castigable el que no colaboraba. En las sociedades de masas, anónimas, impersonales y muy grandes, eso es muy difícil de hacer. Y las reglas generales que uno pone al funcionamiento de esas sociedades a través de los parlamentos permite que las personas escapen a esas reglas, se aprovechen de ellas y las utilicen en su favor personal. Entonces, el sistema no funciona cuando uno lo desarrolla de esa manera. Esa es la razón por la cual pensar en construir una sociedad de pura cooperación no funciona. Esa es la razón por la cual Deng Xiaoping liberalizó los precios de la agricultura y suspendió las granjas colectivas. Es la razón por la... En fin, lo vemos permanentemente. De tal manera que la construcción de una sociedad basada en la sola cooperación, que no es lo que los seres humanos realizan de manera espontánea en grupos grandes, es un error. Es un error porque las personas no son así. Y si tú las quieres forzar a ser así, tienes que gastar mucha energía en hacerlo y las personas finalmente no realizan aquello que es lo que se pensaba. Entonces, el problema en el fondo es creer que no hay una naturaleza humana, o sea que uno puede modificar a los individuos, y por eso que en la izquierda antigua hablaba del hombre nuevo, o sea, aquel personaje que había sido modificado por el entorno cultural, por estas reglas, y se transformaba en un cooperador permanente, ¿no? Pero eso no es así, y la historia ha demostrado que efectivamente estos rasgos que las ciencias sociales evolucionarias están logrando desentrañar a través de experimentos que los validan, es la manera apropiada de entender cómo somos.
y desentendernos de cómo somos y desarrollar instituciones y reglas de convivencia que no se hacen cargo de cómo son los agentes a quienes están dirigidas esas reglas, es un tremendo error que le ha costado muy caro a la humanidad. Álvaro, tenemos algunas conductas cableadas, como tú dices. Esas originalmente no estaban cableadas, digamos, habrán surgido espontáneamente o eran culturales y con el tiempo, digamos, esos grupos se fueron seleccionando y terminaron cableadas, algo así debería interpretar. No, yo creo que cuando uno habla de conductas que están precableadas, o sea, cuando uno habla son básicamente los sistemas emocionales, estas disposiciones conductuales que yo hablé, que también están dirigidas por sentimientos, por emociones, casi instintivas. Estas están instaladas y en parte venían de las especies antecesoras a las nuestras, algunas de ellas. Y por lo tanto, cuando uno habla de precableadas es porque son transmitidas a través del proceso reproductivo, a través del genotipo humano, y están encriptadas en nuestros genes. O sea, no son producto de una costumbre, por así decirlo, ni el resultado de una actividad cultural continuada, porque las actividades culturales son culturales, o sea, son esencialmente modificables y cambiables. O sea, no hay paso de lo externo, llamamos al interno, no. Hay un paso, pero ese paso, el que estamos ahora estudiando si conviene o no hacer, que es el paso de modificar nuestros genes, artificialmente. Ese es el paso, ese es el único paso para hacerlo en la dirección contraria. Bueno, entonces me voy pesimista, digamos, porque te preguntaba esto, porque tú sabes que Hayek dice que el problema que enfrentamos es que venimos cableados con una mentalidad de tribu de siglos, ¿no es cierto? Y ahora estamos en una sociedad abierta y esta mente no... Entonces mi esperanza era que varios siglos de sociedad abierta tal vez nos cableaban algo de la sociedad abierta dentro, pero ahora me dices que no. Bueno, por eso que Hayek dijo que teníamos que aprender a vivir como en dos mundos. ¿Ah? Él se daba cuenta que ese era un dilema inevitable en la condición humana, que por un lado tendíamos a vivir con los sentimientos de ayudar al prójimo, que era lo que habíamos aprendido en los clanes, y por otro lado vivíamos en el orden, ¿no es cierto?, extendido, en el cual la competencia era lo que generaba el valor y permitía la prosperidad de las sociedades, y si aplicábamos ese egoísmo, esa competitividad e individualidad a nuestros clanes, destruíamos el tejido social, y al revés, si ocupábamos esa colaboración y tratábamos de incorporarla al orden extendido, destruíamos esa capacidad para generar riqueza como con la eficiencia con que lo hace, y por lo tanto este era un dilema como casi un poco insoluble. Y en el cierto sentido es la razón o el corazón, creo yo, de todas nuestras grandes discusiones políticas. Ahí está el corazón de nuestros problemas. Cómo resolver este intríngulo entre altruismo y egoísmo que está permanentemente enfrentado en nuestro interior. Ahora, bueno, perdón, no quiero copar esto, pero por ejemplo, un jugador de tenis practica el saque y hace 10.000 veces el saque y ya después tiene una rutina cableada adentro por el cual ya no piensa más cuando lo hace, directamente lo hace y le sale mucho mejor que a vos o a mí. Sí. Algo de eso, quiere decir que en cierta forma lo cableó. Sí, pero no se lo traspasó al hijo. Es verdad. Ese es el problema. Qué lástima. Bueno. Ahora voy a preguntar yo, perdón. Sí. Entonces, en esta misma línea, la palabra adaptativa, ¿cómo entra en todo esto? Pensando incluso en los animales y en los seres humanos. No, la adaptación lo que está sugiriendo es que en este proceso de variación, cuando se producen estas variaciones en los genes que dan lugar a seres o a organismos que tienen características levemente distintas de los que no tienen esta variación, si esas variaciones le permiten sobrevivir y reproducirse mejor y hacerse más prevalente y que esa población de seres, como quien dice, se expanda y desplace a las anteriores, lo que uno describe ese fenómeno como diciendo que ese nuevo grupo se adaptó mejor a ese nicho. O al revés, a ver,
lo hablábamos a la hora del almuerzo. Cuando cayó un meteorito en la península de Yucatán hace 67 millones de años y alteró el clima de la Tierra ¿no es cierto?, por la gran cantidad de polvo que rodeó toda la atmósfera y que produjo un cambio, bueno, ese cambio fue tan grande que los dinosaurios no pudieron adaptarse a él, en el sentido de que disminuyó la cantidad de alimento, los árboles no eran tan grandes o no crecieron de la forma que eran y ellos tenían que alimentarse de grandes cantidades de hojas, pero su biología no les permitía hacer otra cosa que lo que estaban haciendo hasta ese minuto. Y como no pudieron alimentarse, a lo largo de un proceso de unos 100.000 años terminaron desapareciendo. No se adaptaron. Es confusa la palabra de adaptarse. O sea, finalmente. Es confusa si uno piensa que uno se adapta como se adapta mi cuerpo o la plasticina a una silla, o yo a sentarme en una silla. No, la adaptación se refiere a este proceso, la adaptación biológica, se refiere a este proceso de selección, de retención de ciertos rasgos que están encriptados en los genes y que se acomodan mejor al entorno en el que esos seres viven porque pueden sobrevivir y reproducirse mejor a las condiciones a las que enfrentan. Pero ese es el concepto de adaptación biológica, digamos, dirigido a ese punto particular. Yo quería desarrollar un poco lo que Martín estaba diciendo, que se basa en el primer capítulo, en realidad, de La fatal arrogancia de Hayek, donde él describe estos dos como instintos o en fin, orientaciones. Pero Hayek dice una cosa más que es más complicada y que tal vez nos ilumina en algunos aspectos. Dice que la valoración del bien y del mal, de lo que está bien y lo que está mal, se desarrolla en el entorno familiar que tiene los valores tribales, por decirlo así, como valores esenciales. Y es por eso que tendemos a tener una especie de repulsa moral por las reglas del intercambio del orden extendido. El capitalismo, por ejemplo, o la economía de mercado, en muchísima gente provoca una reacción moral, porque se contrapone a esa tendencia altruista de fin familiar. Y eso nos crea un problema bastante grande en términos políticos directamente. Obvio. Yo creo que, por eso decía yo que ahí está el corazón de grande parte de las discusiones políticas contemporáneas. Porque si para desarrollar, si para producir los bienes y generar los servicios con los cuales vivimos en una sociedad contemporánea tecnológica como la actual, y no queremos volver a vivir como vivíamos como clanes, ¿no es cierto?, al lado de un río tratando de agarrar los peces que estaban ahí o recogiendo los frutos silvestres. Si queremos hacer esto, pero no lo otro, y para hacer eso tenemos que introducir un sistema capitalista de producción que requiere competencia e individualismo y por lo tanto contrario al altruismo natural de los grupos en los cuales los seres humanos se desarrollaron y evolucionaron, y por eso que tenemos esa disposición altruista, obviamente que hay un problema. Hay un problema en que tenemos que tratar de conciliar ambas situaciones, y eso no es fácil de hacer. De hecho, es tan difícil de hacer que nos seguimos peleando, digamos, y estamos en permanente... Por ejemplo, yo creo que hoy día, en el mundo, después del 2008, hay una pérdida de prestigio del capitalismo, obviamente, y estamos sintiendo los efectos se están sintiendo en todas partes, en las manifestaciones políticas, en los movimientos de los indignados, incluso hasta en el proteccionismo comercial de Estados Unidos. Entonces, este es un tema que no tiene una solución, como quien dice, que logre superarlo de una vez por todas. Yo creo que son el tipo de situaciones, de dilema a la que nos conduce la condición humana, que son inevitables de mantener un estado de tensión permanente. Y me parece que la solución, y por eso que las soluciones tampoco son absolutas, y por eso que los países se van para un lado y después cuando ven los problemas de ese vuelven para acá, tú lo has explicado muy bien en el caso sueco, y yo creo que estamos atrapados un poco eso, no hay una manera única de resolverlos todos para todas las personas en todas las situaciones, creo yo. Hola, soy Carolina Somaeta de Chile y mi pregunta va por el lado de, se me ocurrió que quizá podría ser un contraargumento, que
¿qué pasa con el tema de que el ser humano, por gran parte de su historia, ha sido esclavo? En gran parte de su historia, en tiempo, desde que empezaron las civilizaciones había esclavos, siempre había como un grupo que siempre estaba muy por debajo del otro. Incluso en las sociedades feudales estaban los vasallos, estaba el señor feudal, y en las monarquías están los reyes y los plebeyos. Entonces siempre ha habido como una, por así decirlo, un estamento. Estratificación. Una estratificación, exacto, una estratificación. Y eso también ha coartado libertad en muchos momentos de la historia. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No sería quizá parte de lo natural que exista eso? Si es que ha existido por tanto tiempo. No necesariamente, porque si piensas un poco, esas instituciones, el esclavismo apareció hace muy poco entre los seres humanos. O sea, no es una institución de siempre. Los clanes originalmente vivían en grupos pequeños, en bandas de 30, 50, hasta 150 personas, pero no con esclavos entre ellos, sino que eran grupos que estaban familiarmente ligados, probablemente unos con otros, y que se funcionaban, digamos, colaborándose. Algunos salían a cazar en conjunto y otros recolectaban alimentos. Entonces, no había esa jerarquización. Lo que sí muestra lo que tú acabas de decir es lo que yo estaba tratando de indicar, que esta disposición jerárquica está permanentemente establecida, es parte de nuestra disposición natural. Entonces, cuando las sociedades empezaron a crecer, incluso antes, en los clanes ya había algunos que eran más jefes o que sabían más y que se destacaban y que los otros les reconocían. Pero esta estratificación a la que tú te refieres, el hecho que hayan habido esclavos o que hayan habido siervos y vasallos respecto de jefes o reyes o en fin, lo que sea, muestra que esta disposición a estratificarnos es mucho más, forma una parte muy esencial de nuestra manera de ser, de lo que hemos llamado naturaleza humana, que un solo capricho de algunas personas por aquí y por allá. ¿Ah? La estratificación es la disposición a diferenciarnos y a estar en una parte más alta de la escala. Esta siempre forma parte de nuestras disposiciones. Y obviamente que eso complica la libertad de algunos respecto a la libertad de otros. Y esos han sido los dilemas y los problemas que hemos tenido a través de la humanidad, y por eso que tratamos de formular nuestra interacción o nuestra convivencia de maneras distintas como esa. ¿Ah? Y tratamos de hacer sociedades libres, abiertas, en que las personas puedan desarrollarse y que ese tipo de estratificaciones forzadas, digamos, no las aceptamos. ¿Ah? Pero si la libertad era como... hacer como lo que queríamos. Hacer lo que queríamos, bueno, exacto. Entonces no diría eso también en contra de la libertad. No, bueno, por eso que dije yo que no todo lo que queríamos, porque no podemos pensarlo así. Lo que quise decir con que la libertad hacemos un poco lo que nuestras motivaciones nos indican. Ahora hay motivaciones que están más desviadas que otras, hay motivaciones que hemos aprendido a reconocer como equivocadas, hemos aprendido a tratar de disminuir la violencia en nuestras sociedades y a tener menos guerra a pesar de que las tenemos. O sea, a pesar de todo, el proceso civilizatorio, en cierto sentido, es un proceso que también busca encontrar formas de interacción que eliminen aquellos efectos que consideramos más dañinos o menos satisfactorios o que de alguna manera digamos, nos impongan costos a las grandes masas que son inaceptables, que antes tenían que aceptar porque la estratificación o la forma en que estaba constituida así lo permitía, pero ya no más. Y por eso tenemos democracias y tenemos, en fin, toda la construcción que hemos logrado hacer en los últimos siglos. Hola, buenas, Samuel Rubio de Chile. Bueno, tiene mucha relación con lo que estaban hablando anteriormente. Tú dijiste que la naturaleza humana es intergeneracional, ¿cierto? Sí. Okay. Y que se contrapone con respecto a lo que es la cultura. Pero yo lo veo ese como un punto de vista. Trato siempre de cuestionarme un poco y ponerme en otro punto de vista para ver el por qué entonces la cultura no puede ser intergeneracional y verla como una forma evolutiva también. Porque, en cierto modo, de lo que estaban hablando anteriormente,
pasamos desde una cultura de clanes, como estabas diciendo, pasando por la esclavitud, pasando incluso ahora que estamos hoy mismo dentro de lo que es el concepto libertad, que es más complejo que los anteriores, se podría decir. Sí. ¿Se podría tomar como...? A ver, quiero aclararte. Lo que pasa es que cuando dije intergeneracional, para referirme a la naturaleza, no es que la naturaleza humana sea intergeneracional, sino que el proceso de transmisión de información intergeneracional dado por la reproducción, que transmite las características genéticas de los individuos a las siguientes generaciones, eso lo que transmite, lo que se está transmitiendo es lo que llamamos naturaleza de los organismos vivos, en particular naturaleza humana. En las culturas, en cambio, uno es capaz de aprenderlas no porque las recibió genéticamente, sino que las aprendió en nuestras vidas. Eso no significa que las culturas no se transmitan de una generación a otra. Eso puede ocurrir. De hecho, tenemos acumulada un montón de cultura, de información que seguimos manteniendo. Y nos impresionan la literatura de hace 5 siglos y las obras de Shakespeare, en fin. No hay una contradicción una con otra. ¿Ah? No sé si se entiende. Lo que es importante distinguir es que la cultura uno la aprende durante su vida y en ese sentido es intrageneracional. Sin perjuicio que mi hijo puede aprender la misma cultura mía, o una nueva, o ambas, o una combinación de las dos. ¿Ah? Tenía una pregunta, porque las personas que no pueden autodeterminarse no serían libres y no podrían hacer por ende lo que ellos quisieran, como usted dijo que una persona es libre cuando puede hacer lo que uno quiere. Pero ¿en qué momento uno puede definirse a una persona que no se puede autodeterminar? Porque de repente tenemos líderes que quieren dirigirle la vida a las personas porque piensan que la persona es incapaz de poder en el fondo dirigirse. Pero existen realmente personas que por distintas discapacidades efectivamente son incapaces de autodeterminarse. Entonces quería ver como el punto de inflexión donde... Bueno, si uno, digamos, define la libertad como la capacidad para producir las conductas que uno desea, ¿no es cierto?, sin coerción del resto, dentro de un ámbito admisible de conductas, porque hay algunas que dejamos fuera porque queremos vivir, ¿no es cierto?, armónicamente y civilizadamente. Bueno, las personas que por las razones que sea, si una persona está en estado de coma permanente, bueno, que tiene prácticamente ninguna conducta posible de efectuar. Entonces, ¿qué va a hacer uno contra eso? No hay nada que hacer. Ahora, como vivimos en sociedad y estamos interactuando, porque por mucho que nosotros queramos hacer lo que nosotros deseemos, nos realizamos en la interacción social y obtenemos Cuando yo digo que una persona busca subir en la jerarquía social, lo que está buscando es el reconocimiento de los otros y lo logra en interacción con los otros. Entonces, nuestra vida es de interacción social y por lo tanto eso nos impone, en esa interacción, como es articulada, también impone restricciones. Entonces hay algunos que son los líderes y que probablemente tendrán más grados de libertad en cierto sentido que algunos de los dirigidos. ¿Ah? En fin, para poner, no sé, estoy pensando a lo mejor en un equipo de fútbol, el entrenador que lidera le pone restricciones a los jugadores, entonces, y el jugador a su vez está haciendo lo que él quiere, que es jugar en un equipo de fútbol y ganar dinero con ello, en fin. Entonces, la vida en sociedad tampoco no son átomos individuales que andan sueltos como moléculas, digamos, este movimiento aleatorio, un movimiento browniano dentro de un gas, no. Los seres humanos funcionan, bueno, y por eso que se producen estos órdenes espontáneos, porque funcionan unos con otros, siguiendo lo que ellos quieren hacer y obteniendo unos de otros y unos con otros, ¿no es cierto?, el resultado final, que uno lo obtiene solo. Yo quería hacer una pregunta, porque los cambios que ocurren en la sociedad son tan rápidos y el incremento de la población también ha sido tan en el último tiempo, y si eso ahora lo sumamos al acceso a la tecnología, ¿no es cierto?, a la capacidad de comunicarse, de saber las cosas que ocurren, y de que hay una gran cantidad de masa de personas que hoy día tiene realmente una conciencia de cómo funciona el universo. Entonces yo me pregunto si estos estudios conductuales que fueron hechos en otros momentos, en otro tiempo, pueden cambiar las reglas.
y aparezcan cosas como la espiritualidad, como incluso el control de los instintos. Por ejemplo, el tema de la reproducción, el tema de hasta dónde va a llegar la población. No estaremos cerca de algunos fenómenos que cambian, por ejemplo, la forma de la política. Y no me refiero a, no sé, ni a 1000 años, me refiero a 100 años a lo mejor. ¿Hay teoría al respecto? O sea, cuando yo digo que los seres humanos nos movemos por nuestras emociones o por nuestros impulsores conductuales y todas estas cosas, eso no significa que no estemos siendo capaces de describir y de autorrepresentarnos lo que estamos haciendo y utilizar el lenguaje para hacerlo y utilizar nuestra razón para hacer cálculos de los resultados o consecuencias que yo tenga, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos, los seres humanos están en un proceso de autoanalizar aquello que están produciendo, especialmente en la época actual que, como tú dices, es de cambios acelerados, con tecnologías que se modifican. Hoy día estamos discutiendo qué puede pasar con la inteligencia artificial, si va a producir máquinas que van a tener capacidad para obtener energía o pueden modificarse a sí mismas, si eso va a significar que van a tener una especie de evolución por su propia cuenta, en fin. Todas esas cosas pueden ocurrir y por lo tanto el aumento de la población es un problema gigantesco. Si hubiéramos seguido el ritmo que tenía en la década del 60 o el 50, digamos, podríamos haber pensado que esto iba a explotar en muy pocos años. Sin embargo, uno ve que los países desarrollados de manera bastante natural han encontrado, se han ido estabilizando. Probablemente la razón es que la participación de la mujer en el mundo del trabajo de manera natural ha sido el mejor anticonceptivo, porque a las familias, para poder vivir las vidas que quieren vivir hoy día, tienen que tener pocos hijos, pero no son capaces de mantener familias grandes. Bueno, entonces estas cosas yo creo que van evolucionando de maneras que son difíciles de predecir. Son difíciles de predecir. Lo único que sabemos es que el genotipo humano no ha sido modificado. Sabemos además que estamos en condiciones de poder modificarlo. Y por lo tanto, eso abre una incógnita gigantesca respecto a las cosas que podemos hacer. Y que desde el punto de vista cultural, o sea, las capacidades tecnológicas y de imaginar nuevas formas de interacción social, nuevas normas de convivencia, etcétera, está abierta, pero va a estar siempre dirigida por estas aspiraciones nuestras. Aumentar el valor en cualquier forma que la midamos. El valor no solamente se mide en dinero, ¿eh? Se mide en la manera en que a nosotros nos parezca que algo es mejor, tiene más valor que otro. Entonces, en ese sentido el camino está abierto y no podemos... Lo que sí sabemos y lo único que la ciencia ha podido determinar es que el futuro es impredecible. Muchas gracias, Álvaro. Un aplauso, por favor. Gracias.